viajé a Nueva York, que veo a mi niño dando brincos sin parar, a veces despierto hasta las 2 de la mañana. Fue terrible, devastador. Pero cuando regreso de Estados Unidos a mi casa, encuentro a mi mamá en una condición peor. Ya había borrado todo. Y en situaciones como esa, las emociones se ponen de manifiesto. Las interrogantes llegan. ¿Por qué? De repente el mundo me cambió. ¿Por qué, Señor? Y recuerdo que de noche mi almohada se llenaba de lágrimas porque tenía una disyuntiva. ¿Me quedo aquí y dejo a mi hijo en Estados Unidos tratándose? ¿O me voy y dejo a mi madre hecha pedazo? ¿Dónde está Dios en medio de una situación como esa? Yo pensaba comenzar a ejercer mi ministerio al que Dios me había llamado. Pero de repente toda esta avalancha de situaciones llegan. Y dije, no es posible que tú me estés llamando en una circunstancia tan adversa. Mi madre, con su diagnóstico en el 2014, muere estando yo en Estados Unidos. El día 2 de enero del año 2016. La dejé viva y tuve que retornar y encontrarla en un ataúd. Y mi hijo en una condición difícil. Dije, no hay ministerio ahora. No puede ser que con tantas situaciones difíciles se pueda ejercer un ministerio. Y me detuve hasta arreglar o poner en orden mi familia, hasta pasar mi duelo. Y me olvidé, de hecho, por un tiempo del ministerio. La situación económica a partir del 2016 también comenzó a mejorar. Yo soy profesional del derecho. Comenzaron a fluir, a llegar dinero. Y estaba bien en términos económicos. Pero óigame, cuando Dios te llama, no hay escapatoria. Cuando Dios te llama, no importa cuánto corras. Él te perseguirá hasta que su plan se cumpla en tu vida. Así es. Y recuerdo que en el 2019 yo tenía un cliente en una cárcel del sur, la cárcel de Najayo. Fui a verlo, fui a visitarlo, me estaba ganando una plata en ese momento. Y cuando llego al área de recepción, donde uno deja su identificación, la señora que está allí recibiendo mis documentos me dice, hola pastor. Y yo, señora, usted está equivocada.
Yo no soy pastor, yo soy abogado. Y me dice, ay, qué extraño, porque yo vi a un pastor que entró. Nada. Vi mi cliente, salí de allí con la voz de la señora en mi mente, pero seguí en mi rutina. Pero ya llegado el 2022, las cosas comenzaron a cambiar. Y en el 2023 tomé la decisión de aceptar el desafío. A partir de ahí ya no me interesaban las cosas materiales. Me interesaba solo una cosa: el reino de Dios. El reino de Dios, que hay que buscarlo primero. Y su justicia, para que las demás cosas sean añadidas. Hay muchos creyentes que están buscando las añadiduras para luego, cuando tengan tiempo, cuando se pueda, dedicarse a la obra de Dios. Y eso es penoso. Porque eso indica cuál es nuestra prioridad. Las cosas de aquí, que son necesarias, pero que a la vez son secundarias y temporales. Las cosas que han de durar para siempre, aquellas que tendrán consecuencias eternas, son las que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Sabe qué? Llegará un momento en que tu profesión de médico no servirá para nada. Llegará un momento en que tu profesión de abogado no servirá para nada. Llegará el momento en que tu profesión de ingeniero, sin importar la rama, no servirá para nada. Lo único que ha de permanecer para siempre es lo que está relacionado con el reino de Dios. Lo que se va a evaluar allá en el cielo no son tus méritos aquí en la tierra. Lo que se ha de evaluar es lo que tú hiciste por la obra de Dios. ¿Estuvo Dios primero? Y en la iglesia yo le reclamo, o en la iglesia donde me congrego y ejerzo mi ministerio, le reclamo a algunos miembros de la iglesia lo siguiente: hay culto de oración en la semana, siempre va la misma gente, porque los demás alegan que están cansados, que vienen de trabajar, pero si en su empresa le dicen, tiene que hacer una especialidad y te la vamos a costear, te la vamos a financiar en un 75%, tiene que irte a la universidad 2 días a la semana, de 7 a 10 de la noche, porque si te especializas te vamos a ascender y vas a ganar más plata. Entonces el tiempo aparece. Entonces el cansancio se va. Pero para aquello que tiene que ver con el reino de Dios, es cuando se puede. Y esto es penoso.
Todos tenemos obligaciones. Usted es padre, madre, esposo, esposa, con responsabilidades. Todos pasamos la semana cansados. Pero si nos llevamos del cansancio, vamos a cerrar la iglesia. Porque, como nosotros podemos ver en el caso de Moisés, que se registra en el capítulo 4, versículos 10 al 17, Dios llama a gente ocupada. Dios llama a gente ocupada. Cuando uno ve la lista de hombres que fueron llamados, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, para ejercer un ministerio, todos estaban ocupados. No hay oportunidad para los vagos en el reino de Dios. Dios siempre llama a gente que está ocupada. Y el ejercicio de un ministerio requiere esfuerzo, sacrificio, dolor, angustia, decepciones. Porque muchas veces la gente que usted ayuda son los que luego se levantan. Y el ministro tiene que lidiar con esa situación. De ahí la importancia que tiene el llamado pastoral, del que yo quiero hablar. Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el pastor de Israel. Si lee el Salmo 78, versículo 52, allí dice que Dios sacó a Israel como una manada de ovejas, lo sacó de Egipto. Y Él lo guió en el desierto. Allí en el desierto lo cuidó, lo protegió, suplió sus necesidades. Así se presenta a Dios. Y de hecho el salmista David, cuando escribe el Salmo 23, dice algo que ustedes saben: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Él busca el mejor pasto para mí, dice David, el más delicado, el más nutritivo, el mejor es buscado para su oveja. Pero Cristo en el Nuevo Testamento dice, también, identificándose como pastor, también dice: yo soy el buen pastor. Y soy tan bueno que doy mi vida por las ovejas. De hecho, el ministerio pastoral es un ministerio divino. El primero que lo ejerce es Dios. ¿Y sabe qué? Dios soberanamente ha escogido a personas para que sean partícipes de esa gloriosa misión. Porque el ministerio pastoral no es cualquier cosa. Aunque se haya banalizado en esos tiempos, y cualquier persona por ahí se identifique como pastor, y el ministerio de hecho haya sido vilipendiado, despreciado, lo cierto es que el ministerio como tal, como lo presentan las Escrituras,
Es un oficio especial. Es una gracia. Es un privilegio. Es un privilegio trabajar para Dios. Es un privilegio sumarse a esta empresa. Aunque el mundo no lo valore, aunque el mundo lo desprecie, es un privilegio. ¿Sabe qué? En una ocasión hablé con un misionero estadounidense que estaba trabajando en el sur del país y él andaba con su hijo. Yo le estaba brindando un servicio legal y le pregunté, ¿y su hijo a qué se dedica? Y con mucho orgullo me dijo, mi hijo es pastor. Mi hijo es pastor. Y otro que tenía en alto el ministerio pastoral era el gran predicador inglés Charles Spurgeon. Spurgeon decía, soy pastor de esta iglesia. ¿Y sabe qué? Me ofrecen ser alcalde de la ciudad de Londres. Y diré que no. Mi púlpito donde predico la palabra de Dios es la mayor gloria. Eso se llama tener un concepto elevado de lo que es el ministerio y la obra de Dios. ¿Cuánta gente abandona el ministerio porque le hicieron una oferta en una empresa? Porque le ofrecieron un cargo político. De hecho, hay una cosa que yo no entiendo y se lo decía a un ministro en una ocasión. Y es que hay gente que ejerce el ministerio pastoral por 10, 15 años y luego que se retira y sigue siendo pastor. Yo no entiendo eso. Le voy a decir por qué. Solo hay 3 razones por las cuales el ministerio pastoral puede cesar. Una enfermedad que lo inhabilite. Imagínense, llegó una enfermedad que Dios permitió y el pastor no puede ejercer su ministerio. Como yo vi un pastor que ya con cierta edad tenía Parkinson y siempre estaba, no podía hablar, no podía predicar. Una situación de enfermedad lo inhabilitó y estuvo dentro del plan de Dios que así fuera. Otra causa de inhabilitación sería una situación moral seria. Porque el pastor o el obispo, el ministro, se le requiere que tenga una conducta moral que esté a la altura de la posición o de la función o el don o esa gracia que el Señor le ha concedido. Y la otra causa para cesar en el ministerio, ¿sabe cuál es? La muerte. Y tengo una base bíblica para dársela. Juan, el apóstol, con 96 años, estaba exiliado en la isla de Patmos. Y dice él que fue por causa de la palabra y del testimonio del Señor Jesucristo. Con 96 años, todavía aquel hombre estaba proclamando y ejerciendo su ministerio. De ahí que el ministerio pastoral requiere una continuidad en el tiempo.
salvo que ocurran las situaciones que hemos mencionado. Ahora bien, en el caso de la muerte, hay pastores que gozan de salud. Dios les permite tener una salud y una vida íntegra y pueden durar casi toda una vida ejerciendo el ministerio. Pero dentro de la soberanía de Dios está que el tiempo para el ejercicio de ese ministerio, llevado a cabo por otros hombres, dure apenas años. Hay gente que se muere. ¿Qué tiempo duró el ministerio de Esteban, por ejemplo? ¿Qué tiempo? Fue cortito. Fue el primer mártir de la iglesia. O el ministerio de Jacobo, compañero y hermano de Juan. No confundir con Jacobo o Santiago, que es el hermano del Señor. Jacobo, apodado con su hermano Juan como los hijos del trueno. Dios permitió que Herodes le quitara la vida. No fue muy largo su ministerio. De ahí que el tiempo para el ejercicio del ministerio también lo decide Dios de manera soberana. Eso es como una partida en un juego. Piensa en un equipo de béisbol. Hay gente, hermano, que está para lanzar un inning. Otros tiran 7 entradas. A otros lo buscan para que apenas haga un swing. Así pasa también en la obra de Dios. Hay obras, hay ministerio que Dios le ha puesto un tiempo corto. Pero no por ser corto dentro de su voluntad, porque una cosa es fracasar en el camino porque usted metió la pata. Y otra cosa es que Dios soberanamente decida, hey, ya nos vamos. Prepara las maletas. Que vamos a integrarte a la iglesia triunfante, porque hay 2 tipos de iglesia. La iglesia triunfante, los hermanos que ya murieron, guardando la fe y están en el cielo. Ellos conforman la iglesia triunfante. Nosotros aquí abajo somos la iglesia militante. Lo que todavía estamos luchando, pero un día nos uniremos a ellos. Y tendremos allí un solo rebaño. Ahí no habrán evangélicos dominicanos, no habrán metodistas, no habrán presbiterianos, no habrán católicos romanos. Yo sé que la iglesia católica romana tiene situaciones, pero sé de gente que le sirve a Dios de verdad que está ahí. Allí no habrán pentecostales. Allí habrá un solo rebaño. Allí tendremos a un solo pastor. Y la gente nos critica porque nosotros tenemos diversas denominaciones. En mi caso ustedes saben que yo provengo de una iglesia pentecostal. No se asusten que yo no le voy a hacer cosas raras aquí. Pero yo he aprendido a amar a mis hermanos de todas las denominaciones evangélicas. Tengo hermanos bautistas, tengo hermanos metodistas, tengo evangélicos dominicanos. Amén. Y aquí estamos, rindiéndole culto al Rey de Gloria y Señor de señores. Al único que merece la honra, la alabanza, el honor, es Él, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, hermanos,
La misión pastoral es delicada. Es es un ministerio delicado porque hay que cuidar a la gente. Hay que cuidarlo de los lobos, de los engañadores, de los falsos maestros que ahora abundan y tenemos un peligro mayor porque ahora hay redes sociales. Antes, para ver a un falso maestro había que tener contacto físico con él. O quizás usted se lo encontraba en un programa de televisión un mal día. Pero ahora tenemos una serie de farsantes y engañadores que pululan o abundan en las redes sociales. Y los pastores tienen la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad de cuidar la integridad del rebaño. De cuidar la integridad del rebaño. Y quiero apuntalar lo siguiente: el compromiso de aquel que ha sido llamado por el Señor es primero con el que lo llamó. Primero con el que lo llamó. Luego está la gente, el pueblo de Dios. El pastor nunca debe apartarse de la senda que el Señor le ha trazado para complacer a la gente. Nunca los pastores debemos hacer eso. Recuerden lo que sucedió cuando Moisés se fue al monte Sinaí. Moisés había desaparecido para el pueblo y el pueblo le dijo a Aarón: oye, Aarón, nos quedamos solos. Aquel que nos comunicaba con Dios ya no está aquí. Nosotros queremos ser como las otras naciones que tienen a un Dios que lo pueden ver. Y Aarón, que no creía en eso, pero por la presión de la gente, cedió y construyó aquel famoso ídolo o becerro de oro alrededor del cual se estaba rindiendo culto. Cuidado. Nuestro compromiso con Dios primero. Por eso, el mensaje del pastor, su enseñanza, debe ser agridulce. ¿Qué significa eso? Debe haber un mensaje que estimule a seguir hacia adelante, que dé fuerza, que dé ánimo, que anuncie bendición. Todo eso puede formar parte de la predicación del pastor. Pero no solo eso. Los pastores estamos llamados a confrontar. Los pastores estamos llamados a reprender. Y Pablo se lo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos durante su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice: exhorta, reprende. Aleluya. No hay amén. Reprende con toda paciencia y doctrina.
hay que estar atento. Una obra puede comenzar bien y dañarse en el camino. Oiga bien, una obra puede iniciar bien y dañarse en el camino. Había un pensador, pues ya murió, inglés, que se llamaba Roger Scruton. Y él dice que las instituciones, o dijo que las instituciones sufren algo que ocurre en el mundo de la física. Quizá algún hermano que sea ingeniero me pueda entender. Un fenómeno que se llama entropía. Y es que la energía, a medida que se va utilizando, tiende a crear desorden. Y eso lo extrapoló a la situación de las instituciones humanas. Una empresa, una institución cual que sea, necesita tener mecanismos establecidos que permitan que cuando los objetivos, los fines o las metas que se han trazado no se están alcanzando, se pueda hacer una rectificación. Y la iglesia está llamada a rectificar. Por eso, los líderes de nuestra reforma protestante tenían un lema que era el siguiente: la iglesia reformada, siempre reformando. La iglesia reformada tiene que estar reformándose. Porque con el paso del tiempo llega el deterioro, el descuido, la liviandad, la vida cómoda. Nosotros nos hemos acomodado tanto que ya no queremos coger sol. Los aires y los bancos acolchados nos han hecho daño. Las iglesias están confortables, están tan confortables que cualquiera cuando llega ha hecho un buen sueño ahí. Y la gente se va en gloria, pero dentro de 4 paredes. Pero después que termine el culto, usted dice: hermano, hay evangelización esta tarde. Vamos hacia el barrio San Carlos, pastor. O mejoramiento social, vamos para allá. El hermano lo que está pensando es su habitación, comer y luego ir a su habitación, prender su aire y una pantalla de esa grandota ahí y ver todo lo que le place. Confort. Y mientras nosotros nos vamos en gloria aquí, hay un mundo que se pierde. Hay gente sin esperanza. Hay gente sola que necesita que este mensaje del evangelio, que salva al hombre en alma y cuerpo, le llegue. Hace poco alguien se lanzó de una plaza, se lanzó al vacío y murió, desesperado. ¿Quién sabe cuáles eran sus angustias? Porque hay mucha gente que quiere tener a alguien que por lo menos le escuche. Y déjeme decirle algo. Aún en las iglesias hay gente sola. Porque la fraternidad, la cercanía, con el tiempo se ha ido perdiendo. Y las iglesias nuestras parecen clubes donde la gente coincide el domingo. Y luego todo el mundo se va para su casa y nadie sabe de nadie.
Hay hermanos de una misma iglesia que se conocen hace 10, 15, 20 años, pero ninguno sabe dónde vive el otro. Y son hermanos. A veces en las iglesias pasa lo siguiente: se enferma una persona de una de estas enfermedades que le llaman catastróficas o ruinosas, y se le reúne una partidita y dice: vamos a orar por ti. Eso es fácil. Ese problema de ese hermano es suyo. Si es su hermano, si usted lo considera su hermano, es su problema. Hubo algo que me impresionó también en una plaza en la que estuve, y es que había una persona encargada de seguridad que de repente le dio un mareo, un asunto, y cayó al piso. Y yo estuve entre los que se acercaron para socorrer, y en un momento le digo a uno de los seguridad: pero llamen a su familia. Y sabe que me dijo aquel seguridad: no hay necesidad, nosotros somos su familia. Y yo, ¿saben qué pensé en ese momento? En la iglesia. Si nosotros tuviésemos una iglesia así: esa es mi familia, ese es mi hermano, ese está lavado con la sangre de Cristo, ese va a compartir conmigo el reino de los cielos. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a reflexionar. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que los pastores son seres humanos. Los pastores se entristecen. Y hay una pregunta: el pastor vive consolando gente. La pregunta es: ¿quién consuela al pastor? ¿Quién lo consuela a él? Cuando su espíritu se viene abajo por los problemas, ¿quién lo consuela a él? ¿Con quién habla el pastor? Que hable con Dios. No, las cosas no son así. Espérate, manito. Dios nos creó a nosotros como seres sociales. Dios creó a Adán, y Adán podía comunicarse con Dios. Pero el mismo Dios lo creó con una necesidad de compartir con otro ser parecido, por lo menos, porque Eva no fue igual a Adán, porque hubiera sido otro hombre más, ¿verdad? Pero por lo menos bien parecido a él. Y allí Adán dijo: wow, ya no solamente las vacas tienen su compañero, yo también tengo una con la que puedo hablar, la puedo conversar. Entonces el pastor necesita alguien de carne y hueso con quien hablar, no con cualquier gente, porque hay gente que son una guagua anunciadora. Con hermanos consagrados, con gente que ora, con gente que desafía el sueño en la madrugada y dice: yo voy a orar, porque necesito hablar con mi Padre Celestial. Necesito orar. Orar por mi pastor. Que el pastor pueda tener la confianza de hablar. Y en ese sentido, conversando con alguien en una ocasión, le decía que los católicos tienen una ventaja con respecto a nosotros. Aunque nosotros criticamos el confesionario, pero lo cierto es que aún los sacerdotes y hasta el mismo Papa tiene un confesor. Tiene alguien con quien habla. Los pastores de nosotros lo tenemos como si fueran, ¿verdad? Ahora que está esto de la inteligencia artificial, una especie de robot, ¿verdad? Que no sienten, no se duelen. Ellos no sienten dolor, ellos solamente resuelven problemas ajenos. No, los pastores de nosotros, como dijera el autor de una canción que tiene más de 40 años, los pastores también lloran como niños. Los pastores también necesitan un abrazo.
una mano que se extienda y le diga: yo estoy con usted, estoy orando por usted, cuente conmigo. Eso necesitan los pastores también. Otras situaciones que la iglesia tiene que reconocer es que el pastor tiene una familia. Y a veces las congregaciones ocupan tanto el tiempo del pastor que el pastor no tiene tiempo para su familia. ¿Y sabe otra cosa? Hay hijos de pastores que no quieren saber de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque dicen que la iglesia le robó a su papá. Que su padre tenía tiempo para todo el mundo, menos para ellos. Entonces, nosotros debemos reconocer en el ministro a alguien que también tiene debilidades, que también sufre, que tiene una familia. Tiene una familia. Hay un testimonio. Sé que el pastor Gerson conoció al ministro Manuel Rivera de las Asambleas de Dios. Manuel Rivera en una ocasión contaba que siendo pastor en Higüey, en un poblado, comenzando desde la nada, tenía 2 hijas que le habían nacido y a una de ellas no tenía dinero para comprarle leche. Y él a veces se colocaba al frente de la iglesia con el rostro bien triste. Y lo hizo varias veces. Y al frente de la iglesia había un burdel. Y el dueño del lugar se le acerca al pastor y le dice: pastor, yo lo veo triste. Y yo sé por qué usted está triste. Porque no tiene dinero para comprarle leche a sus hijas. Yo le he traído 5 pesos. Imagínense, por los años 70, por ahí, por esa época, se hacía una buena comprita. Y él cogió sus 5 pesos y le fue y le compró leche a sus hijos. Y dice él que un diácono de la iglesia se enteró y llamó al pastor a una reunión especial. ¿Por qué usted cogió ese dinero que le dio ese hombre que tiene ese lugar de mala muerte ahí? Y el pastor le dijo: mira, fulano, tú aquí en la zona eres un hacendado, tienes fincas, tienes vacas, y tú sabes mi necesidad. Y tú no me has ayudado. Mis hijas necesitaban leche, mira, y ese dinero, aunque el diablo me lo trajera, yo lo cogía. Y usted dirá: ay, vaya hermano, qué fuerte suena eso. Mire, cuando Dios quiere hacer algo en su vida, hace como en el tiempo de Elías. Le digo a unos cuervos: llévenle carne a Elías, y cuidado si se la comen en el camino, ¿eh? Y él fue y resolvió, porque así hay gente que solo critica, solo habla y no acciona. Son hermanos, somos hermanos, pero con bienes separados. Con separación de bienes, con algunos esposos se casan. Nosotros los evangélicos también tenemos esa situación de que somos hermanos con bienes separados. A veces está el hermano ahí, el mismo que está adorando al mismo Dios, que rompiéndose la cabeza porque no tiene dinero para pagar su casa, pero al lado hay uno que tiene todos los cuartos del mundo y también está adorando al mismo Dios y sabe que el otro tiene la necesidad y no hace nada.
¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Es la pregunta. A mí me asombró un caso de una persona no creyente, familiar, que hace unos días me llamó y me dijo, me expresó lo mucho que me quería. Somos primos. Y nos hemos llevado como familia muy bien. Y me dijo, ella tiene una pequeña empresa. Me dijo, te quiero como hermano y todo eso. Y quiero decirte que en términos económicos, si un día me necesitas, puedes contar conmigo. Yo no la he necesitado, pero ese gesto para mí fue impresionante. Impresionante. Otro vecino, cuando murió mi madre, me cuenta mi hermano, yo no estaba en el país, como le dije, se acercó un vecino que no era un hombre de la fe y le dijo, mire, si ustedes necesitan algo económico para resolver, yo estoy aquí. No lo necesitábamos, pero su gesto demostraba una gran generosidad. Evangélicos, vamos a dar como Cristo dio. Vamos a ser generosos. Claro, usted no se va a dejar explotar por los vivos, por los vividores. Pero hay gente que necesita de verdad y que usted sabe que está necesitado porque Dios le ha permitido atravesar por esa prueba. Y voy a concluir porque sé que el tiempo avanza, diciéndole que como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad. Al margen del llamado del pastor, la iglesia también tiene otra responsabilidad, y es la de llevar una vida de devoción. Y la devoción no debe limitarse al culto del domingo o al culto del martes. ¿Qué hay culto de oración aquí, pastor? No, nuestra devoción tiene que ser continua. Cuando estás cocinando, tú estás en comunión. Cuando lavas los platos, no lo estrelles de pique, no, lávalo tranquilita ahí y adora a tu Señor. Cuando estés en el tapón, prende tu radio o tu teléfono y pon una canción cristiana. Escucha una buena predicación, una sana predicación, no una predicación de todos estos locos que están en las redes, no, una sana predicación que te edifique. ¿Sabe qué? En mi caso, a veces el devocional uno no lo puede hacer en la casa porque uno tiene que levantarse a las 5 de la mañana, preparar las cosas de los niños para ir al colegio, pero de camino por ahí leemos la Biblia. Ponemos una canción y adoramos a Dios. Lo adoramos a ese Dios. Así que, hermanos, devoción, santidad, pureza moral. Tú eres una mujer de Dios. Eres una mujer de Dios. Tu belleza está para tu marido solamente, para nadie más. Y tú eres un hombre de Dios. Y tus palabras y lo que tú eres están solo para tu esposa. Y si estás soltero y quieres casarte o quieres buscar, hay que especificar con esto de casarse, porque ahora hay unos noviazgos que son como de entretenimiento. Es penoso. Unos cristianos que se hacen novios y de lo último que hablan es del matrimonio. Pero esa no es una visión cristiana de la familia. Yo recuerdo cuando me enamoré de la que hoy es mi esposa, lo primero que le dijo, mire, yo ando buscando una esposa. Es una esposa.
Si usted quiere a alguien para entretenerse, busque un amigo. Un amigo, una amiga. Hable con su papá, hable con su mamá. Ah, no, son novios. Como que eso no es nada. Mire, eso es peligroso. Cuando esos tizones se juntan, sale humo. Y a medida que pasa el tiempo, la confianza. Y hay gente que da vergüenza de que 5, 6 años de noviazgo. ¿Y qué es eso? Ay, que yo la estoy conociendo, pero ven acá. A veces una persona que ya terminó su profesión, está ganando dinero, está todavía conociendo a la novia. Y aparecen uno, dice que un mal día aparecen con un anillo, dice, ay, hoy te pido. ¿Qué es eso? Eso es el mundo. El cristiano, cuando se enamora, está pensando en una esposa, en un esposo, en alguien que tema a Dios, le ame como Él le ama. Entonces, hermanos, vivamos una vida de pureza en nuestros negocios. Evitemos el fraude, la tentación del fraude. Evitémoslo. El sacar ventajas. A veces se hace difícil emprender negocios o actividades con gente que dicen ser creyentes, porque actúan como Lot. ¿Usted sabe cómo actuó Lot? Mirando la llanura, lo mejor para él. Y Abraham, que era un hombre noble, dijo, no, está bien, si tú coges la llanura, yo me voy para la loma. Y cogió la loma. Pero Job tenía un problema, y es que cada día se extendía más hacia Sodoma. Y eso le creó problemas. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, portémonos a la altura de nuestro llamamiento. Los pastores y la iglesia también. Cumplamos con nuestra responsabilidad como ministros y como personas que son ministradas. Así que Dios le bendiga y le guarde en esta tarde. Amén.